luz y, luz y sal. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Estaba leyendo la Biblia en el texto de impreso. Normalmente paso más tiempo en el celular, es decir, en la Biblia del celular. Y como la tengo en un modo que incluso puedo quitar los datos y puedo leerla y las notificaciones no me distraen. Puedo estar ahí mucho tiempo, pero ahorita no sé, Dios me sentó aquí, ¿no? Como lo hacía yo antes de saber que había Biblia en aplicación. Recuerda, yo era de estos que se negaban a la tecnología, ¿no? En fin, ahorita estaba leyendo Génesis y de pronto hice algunas cosas, subí y abrí la Biblia. Y hay gente que le gusta jugar a que la Biblia le dice cosas cuando la abre donde sea, ¿no? De hecho, hice algunos videos así cuando empezaba yo a ser cristiano. No era sistemático en lo que yo citaba. Y ahorita me ocurrió que abrí y dije, ¿Samuel? No, vete a seguir leyendo Génesis y sigue viendo cosas que has encontrado. Pero dije, no, vamos a ver qué hay, porque algo hay que me puede llamar. Eh, Todo lo de la Biblia nutre, ¿no? Entonces dije, algo va a haber. Y me encontré con el cántico de liberación de David, según Reina Valera. Eh, Samuel 22. Recuerda que Samuel habla sobre lo último de los jueces. Él es el último juez. Él habla de los dos reyes, o el inicio de los reyes, Saúl y David. Después de David viene Salomón. Con Salomón se tiene como que entre David y Salomón se tiene la cúspide y la caída de Israel. Y empecé a leer, dije, quién sabe qué dice, ¿no? Y lo primero que leí fue, Jehová es mi roca. Entonces dije, hay que leer esto. Y déjame citártelo porque no sé el momento en el que David escribe esto, ya habían pasado muchas cosas en su vida. Ya había sido perseguido por Saúl, ya había sido tratado de ser matado por él. Um, ya había visto morir al hijo de Saúl y a Saúl. Su hijo Jonatán, que amaba más que a las mujeres, eso lo dice la Biblia. Dice que él había encontrado en él el amor que no había encontrado ni en una mujer. Obviamente los defensores del LGBTQ y que quieren encontrar en la Biblia respuesta a sus porquerías han dicho que eso es homosexual. Y de hecho tu siervo cuando empezaba a leer la Biblia y no conocía nada de Dios y todavía el pecado remanente le hacía leer cosas de cabeza. Llegué a preguntarme, bueno, ahí no hay nada, o sea, y no, la verdad es que no, o sea, cuando tú amas, por ejemplo, yo que amo a Dios, yo no vivo ningún orgasmo carnal con amar a Dios, ni me siento masturbado físicamente cuando amo a Dios. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y la verdad es que todavía no tengo un amor así por un ser humano, pero ojalá un día lo tenga. Eh, es decir, un amor donde no hay un interés de por medio, un interés físico, por el caso de las mujeres. Y ojalá un día yo pueda decir que amé a un hombre como mucho más que a una mujer, ¿no? Porque con la mujer pues obviamente uno tiene intereses físicos, ¿no? Per se. Bueno, después de haber pasado todo eso, después de haber matado a Urias, después de haber violado a Betsabé, después de haber tenido un hijo con ella, haber sido perdonado por Dios, pero paga las consecuencias muriendo su hijo,
después de dar a luz esa misma mujer a Salomón, que posteriormente iba a ser el segundo rey para seguir el linaje de David. Después de haber hecho todo eso, todavía él pertenece a la descendencia de Dios y siguen hasta hoy los que no creen que Jesús sea el Mesías, el Cristo. Siguen diciendo que del linaje de David va a venir el, el Mesías. Es decir, todavía David tiene el peso de ser llamado conforme al corazón de Dios. Incluso lo dice la misma Biblia. David fue conforme al corazón de Dios. Yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo rayos puedo decir eso de un tipo que viola a una mujer, después lleva a su marido a su casa para que tenga relaciones sexuales con ella? Una vez que sabe que está embarazada, él no la embaraza. Perdón, él no va a tener relaciones con ella. Él demuestra lealtad con su ejército y con su rey. Y entonces él le manda en propia mano, o sea, de Urías, le entrega una carta a sus capitanes y les dice: pónganlo en el frente, cuando esté lo peor de la batalla, en el peor de los escenarios, corran, déjenlo solo y dejen que lo maten, ¿no? Lo matan y regresan todos con el rey David a decirle, y tienen miedo de la reacción, y David contesta cínicamente: eso podía pasar, ¿no? No te preocupes, tú sigue con lo nuestro y no pasó nada. Hace de la mujer de esta Betsabé su profeta vigente, le advierte toda esta situación y David entonces se arrepiente de su pecado. La pregunta es, ¿de veras es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿De veras fue un hombre conforme al corazón de Dios? Porque así lo encuentra Samuel. Dios le dice: no, no son ninguno de los hermanos de David, es David, el más chiquito, el más bonito, pero con una virilidad y una gallardía y un coraje brutales. Bueno, si tú te vas a Juan, 1 Juan, 1 Juan dice: el que practica el pecado no es de Dios. Nosotros podemos pecar, pero no practicar el pecado. O sea, si David hubiese hecho, no sé si sea salvo o no, porque no sé si la Biblia lo ponga como salvo, sí lo pone como parte de la descendencia, pero no sé si sea salvo. Salomón al final de sus días, por eso escribe Eclesiastés, al final de sus días se dedica a meterse con todo lo que no debe meterse. De hecho, tiene prácticas con las mujeres de los moabitas, sacrifica niños, hace todas las cosas que no debía de hacer. Se metió con mujeres de estas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vivió todos los excesos habidos y por haber que en ese momento se conociera, ¿no? No le entró a la homosexualidad, pero a la promiscuidad le entró, y sabroso, ¿no? Él practicó el pecado. Sin embargo, no sé si Dios lo llevó al arrepentimiento y lo llevó al cielo. No lo sé. No lo sé y tendría que preguntárselo a los eruditos. Pero bueno, David no. David hizo nada más esa tontería. David incluso le decía a los que lo maldecían que por algo era la maldición y que no debían de matarlos ni hacerles nada, ¿no? Sus soldados daban la vida por él. Pero en fin, Dios sería una explicación razonable y tranquilizadora para los que decimos no es posible, ¿no? O sea, pero bueno, bien. Déjame citarte el cántico. Dice Samuel 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Amén, amén y amén. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré.
mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida, tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre su querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió saetas y las dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová. Por el soplo de su aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Insisto, ahí esa parte es donde uno como que se choquea, ¿no? Conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos los decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿A qué roca hay? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que ciñe de fuerza, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de sierva, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no los levanten. Caerá debajo de mis pies. Pues me ciñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda para que yo los destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas él no les oyó. Como polvo en la tierra los molí, como lodo en las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca. Y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento,
Por tanto, yo te confesaré entre todas las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey, y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. ¿Eso toca a Jesucristo? Claro que sí. Incluso hay pasajes de aquí que parece que están hablando de Jesucristo, ¿no? Sujeta a todas las naciones, le sirven a un pueblo que no conocía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un hilo conductor con Jesucristo. Pero esta, este cántico, uno diría, bueno, perdóname, pero oye, porque yo lo agarro para mí, ¿no? O sea, yo lo agarro para mí porque hay veces que no creo ni en dar un paso adelante. Y la pregunta es, bueno, ¿y ahorita nosotros podemos acabar con nuestros enemigos? No, estamos en el pacto de gracia. Dios, cuando vino a la tierra, dijo, si tú me amas, tú vas a hacer lo que yo hago. Y a ti te va a pasar lo que a mí me pase. Mientras te pase lo que a mí me pase y hagas lo que yo te hago, lo que yo te digo, pues tú me eres fiel y tú vas a, tú vas a heredar el cielo, ¿no? Vas a estar conmigo. Te voy a llamar fiel. En lo poco te puse y en lo mucho te pondré, ¿no? Entonces, ahorita no podemos hablar de matar a nadie ni de destruir al enemigo. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en el pacto de gracia. Y Jesús fue muy claro en eso. Si el Antiguo Testamento lo decía en un pasaje donde decía, si ves el animal de tu enemigo en problemas, sácalo. Si ves en necesidad a tu enemigo, ayúdalo. Jesús fue muy, muy, muy claro, ¿no? Ama a tus enemigos, ora por tus enemigos, haz el bien para tus enemigos. Si ellos no se arrepienten, pues entonces carbones encendidos estás poniendo sobre sus cabezas. Porque no son tus enemigos, son los enemigos de Dios. Ahora, la pregunta es, bueno, y en el Antiguo Testamento, ¿por qué hubo esas, cómo le llaman los que les gusta ponerle nombres escandalosos a Dios? Genocidios. Dios el gran genocida. Porque simple y sencillamente, en la medida que Dios mide, que no sé cuál sea, el pecadómetro de todos los pueblos que eran para ser destruidos hasta el final, es decir, que no quedara ni uno, es precisamente los cananeos, los efeos, los fereceos, los jebuseos, los moabitas, bla, bla, bla. Serán pueblos que se habían dedicado a darle la espalda a Dios. Y Dios los dejó prosperar, crecer, desarrollarse. Les bendijo con tierra, con agua, con todo. Pero ellos nunca voltearon a ver a Dios, voltearon a ver a sus ídolos, sacrificaron a sus hijos al fuego, adoraron todo menos a Dios, ¿no? Parecido a la iglesia romana. Entonces, Jesucristo, perdón, Dios, en ese momento Dios, Jehová, le dice al pueblo de Israel, esa es tu tierra prometida, destrúyela y destruye a todos tus enemigos. Pero no son tus enemigos, son mis enemigos. O sea, ya llegaron a colmarme el plato y los vas a destruir tú. Yo te los voy a ir entregando. Los vas a ir destruyendo paulatinamente, vas a ir poblando esos lugares y en cuanto al final termines con todo esto y no dejes a nadie y no te apares con sus mujeres y no emparentes con sus costumbres, la tierra es tuya. ¿Qué hizo Israel? Pues Israel hizo todo lo contrario, ¿no? Y cuando yo ya estaba terminando de leer, encontré una cosa maravillosa, que en el capítulo 23 dice, últimas palabras de David. Insisto, hay partes de la Biblia que son muy sabrosas, que de repente sorprendes a la gente afuera. Por ejemplo, cuando les cito el amor de, de 1 Corintios 13, nadie entiende que eso esté en la Biblia, ¿no? No sé qué están esperando leer en la Biblia o que les han dicho que hay en la Biblia, pero cuando leen esto, cuando les leo esto y luego les digo de dónde viene la cita, porque lo hice con mis alumnos en bachillerato y con mis alumnos en licenciaturas y en posgrados, se sorprenden
que eso venga en la Biblia, ¿no? Bien, escucha lo que dice David en el 23. Dice, estas son las últimas palabras, perdón, estas son las palabras postreras de David, es decir, antes de morir. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en lo alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, así se le conocía. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Por eso fue profeta. Y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho. Me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar, ¿no? ¿Quién es este que va a venir a la tierra y que va a gobernar entre los hombres y que va a venir de la descendencia de David? ¡Tarán! Jesucristo, Jesús Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, Emmanuel, luz admirable, Dios con nosotros, Jehová salva, y todos los demás apelativos que se quedan cortos a lo que es nuestro grande y poderoso Señor Jesús. Ojo, todavía no aparece, pero Él ya lo sabe, ¿no? Porque hay un pacto hecho con David y revelaciones que se hacen a David. Y perdón, cuando a ti te digan, es que yo no creo en la Biblia, ¿no? Primero léela y luego ve si hay evidencia histórica sobre lo que dice la Biblia. Después que veas la evidencia histórica, después pregúntate, ¿tú crees que después de toda esa evidencia histórica y de todas esas miles de circunstancias que tuvieron que haber ocurrido para que Dios hiciera que Jesús viniera a la tierra, hiciera lo que hizo y muriera como tenía que morir, tú no crees que lo que viene, es decir, Apocalipsis, no se va a dar? Y no está simplemente el conteo en -1, -2, -3, -4, simplemente esperando a que llegue el pleroma para la segunda venida de Jesús. Y que todos los que están ahorita buscando todo menos a Dios están metiéndose en muchos, muchos, muchos problemas. Y que cuando se topan con un verdadero cristiano, yo no digo los que no son cristianos, de verdad, a mí me nubla la cabeza pensar en gente que yo conocía y yo decía, de veras, y que conozco, de veras, o sea, de veras. Si tú conoces la palabra de Dios, ¿por qué engañas? ¿Por qué la suavizas? ¿Por qué la tranquilizas? ¿Por qué si comes de eso, comes del engaño, no te da dolor de cabeza, no te remuerde la conciencia mentirle a la gente? Esa gente que dice que es cristiana y se mete a... Porque me tocó un director cristiano, ¿no? Y se metió a un laboratorio y lo destrozó porque lo corrieron de ahí, ¿no? Amigo de una persona que también vino y me golpeó y me rompió la quijada. Entonces, sí le puedo creer a la maestra directora que me platicó ese caso. Pero él decía que era cristiano, ¿no? Él decía que era cristiano. Su hermano no, su hermano era más curioso, pero él decía que era cristiano. Las acciones de mis hermanos, por ejemplo, y dicen que son cristianos y siguen creyendo que son cristianos, ¿no? Y tú los oyes en frases y cosas que hicieron con la persona de su mami, con mi persona, con la persona de una tía, y tú dices, Dios mío, o sea, la tía parecía más cristiana que ellos y la destrozaron. Entonces, yo simplemente te diré, cuando te encuentres con un verdadero cristiano que por lo menos en sus acciones te ha demostrado
ser una persona más o menos cabal, más o menos buena, más o menos buena en términos morales, compasiva, misericordiosa y demás. Uno entiende que no es de él. O sea, él es un escorpión, un áspido, una basura. Es igual que tú, es peor que Hitler. Simplemente que Dios se metió en él y lo limpió y lo usa de guante, punto. Cuando tú eres instrumento de Dios, pues eres nueva criatura, punto. Entonces, hazle caso, voltea la Biblia. Sobre todo cuando no te dice frasecitas estúpidas como Dios tiene un propósito para tu vida, Dios quiere hacer algo maravilloso con tus hijos, Dios quiere salvar tu matrimonio, bla, 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 bla. O sea, cuando Dios tiene esa gracia para decirte la verdad del Evangelio, y en esa verdad nos sentimos hasta ofendidos, pero es ofensivo el Evangelio, sí, claro, es piedra de tropiezo, pero es real, es verídico, es decir, no te puedes salvar, no te puedes salvar de otra forma que no sea poniendo tu confianza, dejándote caer, así como yo estoy ahorita dejado caer en la silla, dejándote caer en las manos de Jesús. No es garantía de que se arregle tu matrimonio, o que tus hijos estén mejor, o que las cosas mejoren en cuanto a tus relaciones verticales, pero tu relación, perdón, horizontales, pero tu relación vertical, claro que va a cambiar. Claro que vas a estar en los ojos de Dios. Claro que mientras más le entregues tu vida a Dios, menos, aunque no lo creas, menos te tienen que afectar. Esa masacre de animales que hay todos los días aquí, esa masacre de niños que hay aquí, esa ignominia. ¿Por qué? Porque sabes que son hijos del diablo. Y los hijos del diablo están hechos para robar, matar y destruir. Y sabes que está el Rey de Reyes y Señor de Señores viendo y contando, viendo y contando. Y cuando tú ya advertiste, cuando tú ya dijiste, y cuando ellos siguen siendo lo que les da la gana, entonces simplemente es estar viendo y contando, viendo y contando. Y un día va a llegar Dios. No sé si lo vayas a ver tú o yo, pero Él dice que en persona, aquí, los va a hacer pagar y después en el infierno. Y eso empieza a tranquilizarte tu hígado que quiere salir con un cuchillo, una pistola, una piedra, las manos y arrancarles a esos animales de las manos. O esos niños, o esas familias. Simplemente, aunque no lo creas, y es horrible decirlo, y de verdad créeme que es amarrarse al suelo. Espera en Dios. Espera en Dios. Si es contra ti, no es contra ti, es contra quien representas. Por eso te odian, porque odiaron a tu maestro. Y como odiaron a tu maestro, te tienen que odiar a ti, si de verdad vives el Evangelio. No es que te hagas odioso porque seas payaso, petulante, fariseo, te sientes intocable y demás. No, porque simplemente hablas la verdad bíblica, te comportas decentemente y en orden, y pese a que las oportunidades te las pone Satanás en la mano y te dice regresa a tu forma de vida, no lo haces, no renuncias. Duele, cuesta, claro que sí, pero cuando el sembrador eh, puso por su propia gracia en un vaso de honra su palabra, nada te puede separar de él, ¿no? Luz y sal. Espero que te sea útil y espero que Dios sea glorificado con esto. Luz y sal.